Hola, buen día a todos. Nosotros somos el equipo conformado por Sánchez Lugo Jesús Roberto, José Garduño González, Christopher Gallardo Rodríguez, Carlos Javier Dozoya Amaro y yo, Paz Ortiz Teresa Berenice. Y vamos a hablarles sobre algunos temas, las cuales son clasificación de las centrales hidroeléctricas y generadores eléctricos, así como comportamiento de las centrales hidroeléctricas. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es una central hidroeléctrica. Bueno, es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética necesaria para mover el rotor de un generador y posteriormente transformarse en energía eléctrica. Clasificaciones de las centrales hidroeléctricas. Centrales hidroeléctricas de gran potencia. Son las centrales hidroeléctricas que cuentan con más de 10 megawatts. Las minicentrales hidroeléctricas. Estas centrales cuentan con una potencia entre 1 megawatt y 10 megawatts. Y por último tenemos las microcentrales hidroeléctricas. Son las centrales hidroeléctricas que cuentan con más de una potencia menor de 1 megawatt. Perdón, que cuentan con una potencia menor de 1 megawatt. Centrales hidroeléctricas según la zona. Centrales hidroeléctricas de agua fluyente, la primera. Ok. Son las centrales hidroeléctricas que no tienen zona de almacenaje de agua, por lo que necesita que el caudal del río sea lo suficientemente elevado para generar esta energía. Tiene el inconveniente de que en la época de sequía no genera energía. Centrales hidroeléctricas de embalses. En este caso, una presa es la que forma una acumulación de agua artificial donde llega a haber una cantidad amplia de agua que se eleva sobre las turbinas, con la cantidad que se puede controlar la cantidad de agua que pasa por ellas y la cantidad de energía que se produce. Y aquí podemos ver un esquema y un dibujito de cómo funciona. Centrales hidroeléctricas a pie de presa. En este caso, se coge un tramo del río o lago y se levanta una presa para ubicar las turbinas justo detrás, así como vemos aquí en la imagen. La presa, el lado donde se escoge del río. Y bueno. Por último tenemos centrales de canal de riego. Bueno, es aquella que utilizan el desnivel existente en el propio canal mediante la instalación de una tubería forzada, paralela a la vía rápida del canal. Se conduce el agua hasta la central, devolviéndola posteriormente a un curso normal del canal. Y bueno, por mi parte sería todo. A continuación, mi compañero Roberto hablará sobre los generadores eléctricos. Gracias. Buenas tardes, pues hoy me tocó el comportamiento de una central hidroeléctrica, pero para conocer el comportamiento debemos saber qué es una central hidroeléctrica. Es aquella en la que la energía potencial del agua almacena en un embalse se transforma en energía cinética necesaria para mover el rotor de un generador y posteriormente transformarse en energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, hormigón u otros materiales apoyando generalmente en algunas montañas. La masa de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele estar a pie de presa, lo cual está conectada al generador. Así el agua transformada su energía potencial en energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina. Una central hidroeléctrica no almacena energía, sino que su producción sigue la demanda solicitada por los usuarios. Como esta demanda es variable a lo largo del día y con la época del año, las centrales eléctricas pueden funcionar con una producción variable. Sin embargo, la eficiencia aumentada de la producción es constante. Para ello existe un camino para almacenar la energía producida en horas de bajo consumo y usarla en momentos de fuerte demanda, mediante las centrales hidráulicas de bombeo. Estas centrales tienen dos embalses
situados a cotas diferentes. El agua almacenada en el embalse superior produce electricidad al caer sobre la turbina, como antes se indicó, cubriendo las horas de fuerte demanda. El agua llega posteriormente al embalse inferior, momento en que se aprovecha para bombear el agua desde el embalse inferior al superior usando la turbina como motor si fuera reversible o alternador. Seguimos con mi compañero. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el generador eléctrico. Y bueno, ¿qué es un generador eléctrico? Es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, que es el rotor, la parte giratoria, y el estator, la parte estática. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético que actúa como inductor. Para que el otro lo transforme en electricidad, actúa como inducido. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos, los alternadores y los dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dínamos generan electricidad en corriente continua. Y bueno, aquí vengo a traer unas partes o diferentes tipos de generadores. Y las máquinas eléctricas son dispositivos capaces de transformar energía eléctrica en cualquier otra forma de energía. Se dividen en los siguientes tipos. Máquinas eléctricas rotativas. Está compuesta de dos partes giratorias, son reversibles y pueden trabajar de dos maneras diferentes, como motor eléctrico convirtiendo la energía eléctrica en mecánica o como generador eléctrico convirtiendo la energía mecánica en eléctrica. Máquinas eléctricas estáticas. No disponen de partes móviles, al igual que ocurre con los transformadores. Y aquí a la derecha tenemos una imagen. El primero es una máquina eléctrica rotativa y la segunda es una máquina eléctrica estática. Y bueno, algunas especificaciones. En las máquinas rotativas, el rotor se monta en un eje que descansa en dos rodamientos o cojinetes. El espacio de aire que separa el rotor del estator se llama entrehierro y es necesario para que la máquina pueda girar. Normalmente tanto en el estator como en el rotor existen devenados hechos con conductores de cobre, por lo que circulan corrientes suministradas o cedidas a un circuito exterior que constituye el sistema eléctrico. Uno de los devenados crea un flujo en el entrehierro y se denomina inductor. El otro devenado recibe el flujo de primero y se llama inducido. Asimismo, se podría situar el inductor en el estator y el inducido en el rotor o viceversa. Y bueno, aquí tengo las pérdidas y eficiencia de las máquinas eléctricas rotativas. La potencia de salida que ofrecen las máquinas eléctricas rotativas es menor que la potencia de alimentación que se les suministra, llamada potencia suministrada. La diferencia entre la potencia de salida y la suministrada son las pérdidas. Su fórmula es la siguiente. La potencia de salida de un generador eléctrico es la potencia eléctrica que se entrega, es decir, la potencia útil. La potencia suministrada o total es la potencia mecánica de entrada, la potencia mecánica que absorbe la máquina para poder generar electricidad dentro de una máquina eléctrica rotativa. Las pérdidas significativas son, aquí están los ejemplos, pérdidas mecánicas causadas por el rozamiento entre piezas móviles y por la ventilación o refrigeración interior de los devenados. Pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre se producen en el circuito eléctrico y en sus conexiones y son debido al efecto Joule. Pérdidas magnéticas o pérdidas en el hierro dependen de las variaciones que se producen en los campos magnéticos y de frecuencia. Y por mi parte es todo. Hola, buenas tardes. Pues yo también les voy a hablar referente a lo que es el comportamiento de una central hidroeléctrica. Tenemos que el agua proveniente de la evaporación de los océanos, además de servir para otros fines, se utiliza también para accionar máquinas giratorias llamadas turbinas, que estas a su vez mueven generadores que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas aprovechan los caudales y caídas de agua. El sol calienta lo que es el agua y de su evaporación se forman nubes que eventualmente forman lluvias que fluye a través de caudalosos ríos. El agua en estos ríos tiene una enorme cantidad de energía mecánica potencial y para aprovechar esta energía se seleccionan cauces de ríos
que tienen algunas características importantes que incluyen amplios caudales de agua y diferencias importantes de altura a corta distancia. Esta agua se puede colectar y retener mediante presas. Parte del agua almacenada se deja salir para que se muevan los álabes de una turbina engranada con un generador de energía eléctrica. Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un movimiento aplicado, como por ejemplo el molino rural. Sin embargo, la utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de presas. Como nota tenemos que las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas sucesivas cuando el desnivel era mayor de 5 metros, no siendo posible la construcción de grandes presas de contención todavía. El bajo caudal de agua durante el verano y el otoño, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de carbón. Las formas más frecuentemente utilizadas para explotar la energía hidráulica son dos. Una es el desvío del cauce de agua. El principio fundamental de esta forma de aprovechamiento hidráulico de los ríos se basa en el hecho de que la velocidad del flujo de estos es básicamente constante a lo largo de su cauce, el cual siempre es descendente. Este hecho revela que la energía potencial no es íntegramente convertida en cinética como sucede en el caso de una masa en caída libre, la cual se acelera, sino que esta está invertida en las llamadas pérdidas, es decir, que la energía potencial se pierde en vencer las fuerzas de fricción con el suelo en el transporte de partículas en forma de remolinos. Esto entonces, esta energía potencial podría ser aprovechada si se pudiera evitar las llamadas pérdidas y hacer pasar el agua a través de una turbina. El conjunto de obras que permiten el aprovechamiento de la energía anteriormente mencionadas reciben el nombre de central hidroeléctrica o hidráulica. Con esto les dejo y prosigue mi compañero